Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Por todas las cosas lindas, preciosas que tú nos has regalado de manera continua, aún no siendo merecedores de ellas. Pero como todo esto, lo que recibimos se desprende de lo que tu Hijo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario por nosotros. Allí el que era digno tomó nuestro lugar, tomó nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Y es así como ahora entendemos que por medio de ese sacrificio glorioso, nosotros por fe hemos recibido la vida de Dios. Y no solamente la vida de Dios, sino todas esas bendiciones que se desprenden de ese sacrificio para los que son hijos tuyos. Ahí es donde podemos deducir, Señor, por lógica, que todo lo que recibimos es en base a tu misericordia. Colocamos todo en tus manos, ahora que estamos en esta coinonía, en la comunión los unos con los otros. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo, hacer obra, y así podamos ser edificados a la luz de tu palabra y a la vez también desarrollarnos en el crecimiento espiritual. Salva las personas que hoy han tenido a bien el visitarnos, ya sea por primera vez o aquellos que han venido con mucha regularidad a este sitio, Señor. A todos los ponemos en tus manos, ya sea que alguien se haya deslizado, alguien haya cometido algún traspié, hazle volver en base a tu misericordia. Edifícanos a todos y haz que hoy retengamos tu palabra y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Danos sabiduría, danos iluminación, Señor. Danos, Padre, oh Dios, la facultad de poder digerir tu palabra y no pasarla por alto, sino desde este mismo instante en que habremos de presentar, Señor, todas estas rogativas delante de ti, reconocemos que tú ya has respondido a cada una de ellas. Es nuestra súplica también porque obres en las necesidades de los tuyos, de tus hijos, aquellos que piden por salud física, crecimiento espiritual, intervención tuya, provisión, ya sea cual sea. Yo sé que tú vas a responder ahorita mismo, en este mismo instante, tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por todo. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y este día estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 7, el versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Al verso 29. El tema que estaremos desarrollando en esta noche le hemos puesto como nombre la densa confusión. Repito, la densa confusión. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad
los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Versículo 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Tome su asiento si es tan amable, por favor. Para iniciar la temática de esta noche, en la introducción que vamos a dar, es decir, en la apertura del pórtico, lo que podemos ver a través de estos versículos, una vez más se observa la obstinada ceguera espiritual que estos judíos tenían. Y decíamos hace unas semanas atrás, hablando con respecto a lo que es la incredulidad, pues retomo esa expresión para decirle esto, que la incredulidad es el fruto de la ceguera espiritual. Entonces, donde hay incredulidad en un corazón, es porque hay ceguera espiritual. Entonces, la madre de la incredulidad es la ceguera espiritual. Por eso es que acá se observa que hay ese tipo de problemas en la vida de estas personas en el tiempo de Cristo, porque eran incrédulos, tenían un corazón endurecido, aún teniendo ojos, parece ser, que no miraban, aún teniendo oídos, no oían de manera adecuada. Entonces, en lo que hoy vamos a analizar, aparte de que hay una obstinación en la vida de estas personas, vamos a observar cómo ellos defienden en sí, o sea, no lo de Cristo, sino que defienden en sí su posición de incredulidad con respecto a la mesianía del Señor Jesucristo. Cuando le digo estas expresiones, defienden su posición de incredulidad, me estoy refiriendo a que ellos no tomaban a Cristo como el Mesías, sino que le daban más validez a su posición, es decir, aferrada que el Señor era una persona común y corriente, pero menos el Mesías. Por eso vamos a entrar en detalles ahora en el versículo número 25, que reza de la manera siguiente. Decían entonces, quiero que lo lea conmigo por favor, no pase por alto estas expresiones. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Estas primeras frases que voy a explicar, que rezan así, decían unos de Jerusalén, es decir, esos que se dan a conocer aquí, unos de Jerusalén, hace alusión a los peregrinos que visitaban, hermanos, la ciudad en ese momento cuando la fiesta de los tabernáculos estaba. A ese tipo de personas es que hace alusión acá el texto, unos de Jerusalén, es decir, los que visitaban la ciudad de Jerusalén en el momento de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, muchas de estas personas
muchas de estas personas, algunos eran conscientes de lo que había en el corazón de los que eran la élite. La élite, hace una semana lo decía de una manera diferente, pero es lo mismo. Es decir, la crema y la nata de la religiosidad, los que representaban, hermanos, a la religión en Jerusalén, es decir, los doctores de la ley. Y entre esos doctores de la ley habían personas que pertenecían a dos sectas muy reconocidas. Una era la secta de los fariseos y la otra era la secta de los saduceos. Entonces estos eran la élite de la representación de la religión en Jerusalén. Estas personas, les decía hace unas semanas, la apariencia que ellos tenían en lo externo era una apariencia de piedad. Cualquiera se engañaba al ver el tipo de vestuario, la forma en que ellos se comportaban, engañando a miles de personas porque se paraban en las esquinas de las calles para hacer largas oraciones. Eso les agradaba a ellos, para que la gente hiciera cierto tipo de encomio a favor de ellos, o diese algún reconocimiento. Cuando digo reconocimiento me estoy refiriendo no a un regalo, sino a un reconocer a través de las expresiones verbales o orales que ellos decían a favor de ellos, como por ejemplo que espirituales, ¿verdad? Ahora, con ese tipo de comportamiento o vestuario engañaban a muchos, porque los seres humanos somos bien dados a ver más las apariencias que a ver el corazón del hombre. Dios es muy diferente. Dios no se deja llevar por las apariencias, sino que Él conoce el corazón. Estas personas entonces, en su comportamiento, para muchos los veían como personas amables, personas muy respetuosas hacia las cosas de Dios, porque cualquiera, creo que nadie puede pensar mal de alguien que ministra la palabra o tiene una fe en alguna religión. Entonces, para otra persona, esa persona es intachable, ¿verdad? Es irreprensible. Pero no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias. Entonces, lo que había en el corazón de estas personas en el tiempo de Cristo era maldad. Imagínense, y profesaban una religión, ¿verdad? La religión del judaísmo. Algunos, al observar eso, claro, Dios es el que conoce, pero había maldad en el corazón de ellos. Algunos judíos se engañaban de acuerdo a lo que yo acabo de expresarle. Eran especiales, espirituales, pero otras personas por ahí tenían una noción, hermano, por el mismo comportamiento, que se salían de lo que era su profesión de fe. Porque inclusive la misma Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Solo le pido que se ponga a pensar por un momento y denote este ejemplo que le voy a poner. Vea usted una persona muy, pero muy religiosa, ¿verdad? Y usted lo vea muy piadoso, muy devoto en lo que él mismo hace. Hay una entrega. Pero de repente esa persona comienza a hablar incoherencias, es decir, que quebranta o defrauda lo cual él mismo dice ser o enseña. Dice, amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso está escrito en la Biblia. Pero de repente se le presenta una prueba en donde se tiene que corroborar, es verdad, si hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero cuando se da esa prueba,
se sale de sus cabales y en lugar de perdonar, en lugar de actuar con amor, decide mejor actuar con odio y querer matar a esa persona. Entonces, en ese mismo instante, se corrobora que lo que aquella persona ha dicho con su boca, a través de sus enseñanzas, o ha profesado ser algo que no era, porque lo que se verifica que no era nada es su comportamiento. Ahí uno denota entonces que él era un falso. Era un falso, completamente. Con eso que estamos diciendo nosotros ahorita, se corroboró que no era alguien en verdad que estaba viviendo su religión. No estaba en lo que estaba cuando esa prueba llegó. Lo sacó de sus cabales y dijo: ¿verdad? Yo puedo profesar religión, pero a este me lo mato. Nunca ha sido nada. Porque si alguien profesa y dice ser algo, entonces compórtese con lo que dice que usted es. Y aquí se ve eso. Y muchos judíos pasaban por alto eso, porque la semana anterior yo les enseñé a ustedes. Cuando Cristo les dijo a la élite, a la crema y la nata: ustedes me quieren matar, les dijo el Señor. ¿Cuál fue la reacción de algunos judíos? Que estaban engañados por la apariencia de estos tipos. ¿Qué le dijeron? Este demonio tiene, hombre, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te quiere matar? ¿Por qué? Porque se dejaban engañar por las apariencias. Y para ellos, por lógica, un religioso no actúa de esa manera, porque tiene su creencia en el único Dios verdadero. Y sabe que si alguien tiene ese tipo de pensamiento o ese tipo de actuación, no es coherente con lo que le profesa. Entonces jamás un judío iba a pensar eso de alguien que estaba arriba y máximo ministrando la religión. Estás loco, estás chiflado, ¿quién te quiere matar? Hombre, ellos no harían eso, ni mucho menos nosotros pensamos que eso va a suceder contigo. Estás chiflado, nadie te quiere matar. Pero según el texto aquí, algunos no pensaban de esa manera, sino que pensaban de manera diferente, de manera distinta. Y véalo usted, hermano, vamos a salir de la frase decían unos de Jerusalén para pasar a la otra frase del verso 25. ¿No es este a quien buscan para matarle? Ahí está. O sea que habían dos posiciones, vea. Unos que decían: ¿quién te quiere matar? O sea, porque no creían que una persona administradora de la religión tuviese ese tipo de actuación. Como nosotros lo diríamos de esta manera: ¿quién se pondría a pensar que un pastor fuera violador de niños? ¿Ah? ¿Quién? Por lógica, usted sabe que alguien que predica tiene que vivir lo que predica. Porque nadie tiene ese pensamiento. Pero sí lo tiene cuando sale en el periódico. No lo tenía, ¿verdad? Porque para ellos alguien que enseña es un hombre santo, un hombre ejemplar, un hombre transparente, un hombre irreprensible. Pues así sucedía en esta época. Pues de una posición, ¿quién te quiere matar? Y ahora aquí, a lo que se da a conocer en este mismo versículo, en forma de pregunta: ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Cómo es que se habían dado cuenta estas personas para hacer ese tipo de pregunta? ¿No es este quien buscan para matarle? O sea que habían escuchado
estos, que quizás alguien lo dijo, ¿verdad, hermano? Porque mire, hay un detalle a considerar, y es que alguien puede mantener todas las cosas ocultas. Aquellos no lo sabían, ¿verdad? Chiflado. Más de alguno, ¿verdad? Se les salió eso de los que estaban en la élite. Si nosotros no queremos agarrarlo, sino matarlo. Uno tiene un dicho que dice que las paredes tienen oído. No, las paredes no tienen oído, hermano. No vaya a ser usted, ya me entiende con el alemán que hago, ¿verdad? Las paredes no tienen oído, los metidos tienen oído. Sí, porque hay personas que cuando oyen que hay cierto tipo de calor al otro lado de la casa, las paredes no tienen oído, los metidos. Entonces, más de alguien se le salió de los de la élite, ¿va? Y por ahí había algún metido. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que el hombre mantiene en oculto será sacado a luz, correcto. Muy escondido puede tener alguien su propósito o sus maquinaciones perversas que hay en su corazón, pero tarde o temprano van a salir a la luz. O sea que esos mismos líderes habían escuchado en silencio paralizante cómo se decía lo que habrían de hacer en contra de Jesús. ¿Pero por qué habían escuchado eso? Porque ya habían oído también que Jesús los había confrontado, hermano, con la realidad, con la verdad. Y cuando se dice la verdad duele. Porque el haberles dicho, ustedes me quieren matar, esa es una confrontación. Y máximo si se le dice a una persona que dice ser profesante de una religión. Cualquiera puede decir, esa es una broma de mal gusto, esa es una confrontación que no tendrías que haberlo hecho en público. Me lo hubieras dicho mejor en lo secreto, porque si lo has dicho en público, eso me ha dolido, dicen algunos. Porque me han dicho la verdad. Algunos no dicen la verdad, pero hay personas que así dicen, me ha dolido lo que el hermano y la hermana dijo. Pues sí, le ha dolido porque es la verdad. Porque la mentira no duele, pero la verdad sí duele. Que cuando a alguien se le confronta con la verdad, se le siembra una puñalada. Porque al que no es transparente ni irreprensible, le duele cuando se le dice alguna verdad. El confrontar, o sea, lo que Cristo hizo antes, les dolió a los religiosos. ¿Por qué? Porque decirle la verdad a alguien en su cara, querés matarme, es como estarle diciendo, tú no eres nadie, tú no eres nada. Dices tener por padre a Abraham, dices respetar el día de reposo, ese es confrontar. Pero ustedes quebrantan el día de reposo que está contenido en el cuarto mandamiento de los días que Dios estipuló. El día de reposo. Ustedes lo quebrantan. ¿Por qué? Porque ese día, cuando le corresponde a un niño el presentarlo al octavo día, o circuncidarlo, perdón, ustedes lo hacen. Ustedes son quebrantadores de la ley. Y a mí me señalan, sin tener ustedes ningún discernimiento, a mí me están fregando, a mí me están señalando de que yo sané al enfermo el día sábado, cuando esto que yo hice es más importante. Porque no es herir a un hombre, en cambio ustedes lo hacen cuando están haciendo la circuncisión, porque es una
una herida que se hace, ¿verdad? Es una pequeña cirugía. Mientras ustedes hieren, yo estoy sanando. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Herir o sanar? Esa fue la confrontación. Y eso duele, hermano. Duele. ¿No es este quien buscan para matarle? La pregunta, ¿ve? Y dice el versículo, porque cada pregunta merece una respuesta. Pero ve usted la continuación del verso 26. Y dicen ellos, pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. Está hablando públicamente. Y nadie, como diciendo, le pone freno. Nadie le dice nada. Nadie. Dice que la palabra, en el griego de la Biblia, públicamente, tiene dos significados. Yo le voy a dar uno nada más. En el griego la palabra, en el original, es la palabra audacia. O sea, públicamente. Audacia. Bueno, voy a tener que decirle la otra frase, porque vamos a conjuntar ambas. Si le dije la primera, audacia, también la segunda es confiadamente. Entonces, ante la pregunta que ellos hacen, hay como cierta intriga en ellos, ¿verdad? No es este quien buscan para matarle. Y miren, en su juzgar, ¿verdad? Él está allí, a este que buscan para matarlo, mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Es decir, está hablando con audacia, está hablando confiadamente. Y esto, hermano, esto que acá está dándose a conocer en el versículo 26, es como un contraste. ¿Contraste con qué diría alguien, verdad? Con los líderes que administraban la religión en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esos líderes enseñaban pero sin ninguna autoridad. En cambio, Cristo enseñaba confiadamente, por eso es que utilizo las dos frases en el griego, públicamente, y enseñaba con audacia. O sea que el Señor, Él ya sabía que querían matarlo. Y usted sabe que cuando una persona lo han amenazado a muerte, digámoslo un ser humano común y corriente, le tiemblan las canillas. Cualquiera por la amenaza puede decir, no, voy a ser prudente. Acuérdese lo que dice la Biblia y tomamos textos bíblicos. El sabio ve el mal y se aparta. Ahí se aplica bien los textos bíblicos, ¿verdad? Para ser un cobarde. O sea, en el momento de la amenaza, no cualquiera habla con audacia en público. No cualquiera habla, hermanito, confiadamente, porque sabe que sobre él pesa una amenaza. Y este es un principio muy precioso, el cual tenemos que agarrarlo nosotros y clavárnoslo en el corazón y en la mente. ¿Sabe por qué? Porque esto es como un aspecto importante doctrinal para nosotros. ¿En qué aspecto yo puedo absorber esto y entender la doctrina que aquí se me está enseñando? En esto que le voy a mencionar. Confiadamente, y lo hacía con audacia. El Señor no se cuidaba ni temía de lo que los hombres le hiciesen. ¿Sabe por qué? Porque Él entendía que el Padre lo cuidaba. Ese es uno. Dos, Él sabía que el día tiene 24
horas. 3, él sabía que dentro del propósito para el cual Dios lo había enviado, sabía hasta dónde habría de llegar su ministerio. Y mientras no se consumara el propósito para el cual Dios Padre le envió, nadie podía tocarle un cabello de la cabeza. Nadie. Ahora le entendemos que es algo doctrinal. ¿Qué voy a agarrar yo de ahí? Que tengo que seguir haciendo lo que Dios me ha encomendado el hacer, sin tenerle ningún temor a quien me amenace. Porque mientras el propósito de Dios para el cual Dios me hizo nacer en este mundo no se ha cumplido, usted no se muere todavía. No sé si me expliqué. Por eso es que uno puede imitar esto. ¿Imitarlo en qué sentido? Hagamos lo que tenemos que hacer públicamente y hagámoslo con audacia. Hagámoslo confiadamente. Es que hermano, es que ya no es lo mismo que antes. Hermano, es que me pueden hacer daño. Hágalo confiadamente. Confíe que cuando lo esté haciendo, Dios estará con usted. Hágalo. Y hágalo con audacia. Predique con autoridad. Pero me puede pasar algo, hermano. Por ahí ya hubieron chismes. Por ahí ya hubieron chambres. Por ahí ya hubieron amenazas. Haga lo que tiene que hacer. Y si en eso que usted está emprendiendo le da algún dolor de estómago, no se muere todavía. Y si le da alguna calentura, no se muere. Si aparece un pistolero por ahí y dice, cállate, no le hace nada. Ahora sí le puede hacer algo. Si es su día. Si ya Dios cumplió el propósito en usted, sí lo puede cuetear. Pero mientras no sea su día, Dios le diga, cállate, ya te voy a matar. Si no ha llegado su día, porque Dios sabe el día y la hora en que vamos a partir. Todos sabemos cómo nacimos, dónde, ¿verdad? El día. Pero nadie sabe cuándo vamos a partir. Solo Dios lo sabe. Para que tenga afianzada esa seguridad, Dios tiene nuestros cabellos, cada uno de ellos los tiene contaditos, mano. Alábele que Él vive. Todos los tiene contados. Entonces, ¿verdad? Y eso agarrémoslo. Mientras no se nos llegue nuestro día y no se haya cumplido el propósito para el cual usted nació. Porque algunos de ustedes ni almas han ganado, mano. Algunos son haraganes. Aquí uno le repite, haga la obra, abra su casa para una célula. No. A eso que los corta el Señor. Hay gente que no quiere nada. Entonces dice, más de alguno puede estar diciendo aquí, a apacentarse, ¿verdad? Pues a mí jamás me va a llevar el Señor porque no he ganado un alma. Uno tiene que reaccionar, hombre, con la palabra, si es para nosotros. Para eso nos congregamos, pues. O no sé si usted viene con esa disposición. Señor, ahora que estoy sentadito y vamos a leer la Biblia, háblame. Es como algunos vienen indispuestos. Entonces no tema a los que dicen quitar la vida. Hagámoslo de Cristo. Él sabía que pesaba sobre él una amenaza de muerte, pero predicaba confiadamente, se movía confiadamente, actuaba con audacia. Repita la frase conmigo: actuaba con audacia. ¿Verdad? Y hablaba de manera autoritativa. Por eso es que el Señor nunca agachó la cabeza, nunca bajó la voz. Voy a hablar suavecito porque hay un fariseíto. ¿Ah? Nosotros los predicadores somos chuecos muchas veces. Ahí está la hermana que acaba de venir de Estados Unidos. Hoy no voy a hablar fuerte.
ahí está el señor aquel. Porque a uno le informan, hermano, le informan en un papelito, hermano, ahí está el presidente de la república. Ay, si me lo presentaran a mí, hermano. O algún diputado. ¿Dejaríamos de hablar o de enseñar como lo hacemos? No, hombre, yo agarro más calor, hermano. Solo imagínense Cristo, estamos imitando a Cristo. Cuando el Señor predicaba con autoridad, con audacia, no bajaba la voz. Dígalo conmigo fuerte, no bajaba la voz. ¿Quiere que se lo compruebe? Abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Abra su Biblia. Usted sabe dónde está Isaías, ¿verdad? Vaya, no es el hermano que tiene la par, hermano, así se llama, sino la Biblia. Lee el versículo 7 y 9. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará. ¿Entiende esa frase? ¿Qué es lo que le dije cuando él enseñaba públicamente? Y nadie le hace nada, dijeron, ¿ve? ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Jehová el Señor me ayudará. ¿Qué más quiere usted? Son expresiones acá, no mías, sino de la Biblia, que dice, por tanto no me avergoncé. En lugar de agachar su rostro, vea cómo lo puso. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Sé que no cree que de aquello, que enrollan la colita y se la meten en las patas y salen así, ¿ve? El Señor afirmó su rostro, lo hizo como rostro de pedernal, mano. Imagina el Señor, ¿verdad? No bajaba la cabeza. Se enseñaba con audacia, con autoridad, confiado que no estaba solo. Y de hecho no estaba solo. Tenía el cuidado del Padre y la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que él podía decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Él me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Lee el verso 8. Cercano está de mí el que me salva. Por eso es que no temía las amenazas. Eso está bueno, hermano. Ojalá que digamos lo mismo nosotros. Hermano, vaya a atender la célula. Viera que están descuartizando ahí, hermano. Le pregunto algo. ¿Quién es su Salvador? ¿Ah? ¿Y por qué no va entonces, pues? ¿Por qué renunció a la célula, aguacate? ¿Ah? ¿Quiere que le diga más fuerte? ¿Ah? ¿Por qué anda? No, ya no sigo. Yo creo que el comportamiento nuestro tiene que ser diferente, hermano. No, hombre, si aquí dice que claro está el texto. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién está cerca de usted? Ah, mire si me responden. Cristo. ¿Quién está cerca de usted? ¿Quién es el que lo salva? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cree que solamente de los pecados? Vea esta frase. Aparece en el capítulo 17 de Juan. Todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Vea la otra frase que aparece en la Biblia. El que esté en mis manos, nadie ni el diablo quien sea lo arrebatará. Lo que pasa es que usted, el pensamiento que tiene, el tipo de pensamiento, es que si voy por este caminito me van a violar. Es que si voy por acá y me muevo por acá y me voy para acá, ¿a qué lugar? Ahí no me va a funcionar el ministerio. Yo siempre he dicho esto y se lo dije a varios hermanos.
donde quiera que yo vaya, si algún día me voy de aquí a predicar a otro país o me voy para Santana, abrir una obra grande, allá voy y el Señor va conmigo. Porque no es que yo siga las señales, no lo dice así. El Evangelio de Marcos no dice así, sino que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No sé, aquí no me funciona, aquí sí, allá sí. No sé por qué la gente tiene temor, inseguridad, porque no están confiados. Está hablando aquí de Cristo, hermano. Me ayudará. Entonces dice la pregunta en el verso 9: ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla, por la polilla. Por eso es que el Señor predicaba confiadamente. Y eso agarrémoslo. Hablemos donde quiera del Evangelio. No temamos lo que está ocurriendo en nuestro país. Vayamos y abramos obra en cualquier lugar. ¿Y con qué potestad lo está diciendo usted? Porque Dios está con nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? No se emocione, espérese. ¿Y qué dice la Biblia? Que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hermanito. Háganlo para la gloria de Dios. Hoy sí. Entonces, pero de repente, estoy enseñándole aspectos doctrinales. Enseñanza que debemos de absorber. Es que no puedo hablar. Es que se me han caído los dientes. Es que no fui a una universidad. Es que no fui a un instituto. Vaya. Aunque sea chachalaco, pero Dios va a usar su boca. Mientras más vacío esté el vaso, mientras más feo sea, más bonito lo hace el alfarero. Y mientras más vacío esté, mejor todavía, porque si vamos llenos, vamos confiados en nuestra humanidad. Pero si vamos vacíos y nos tiemblan las canillas, y decimos: Señor, me tiemblan las canillas, que te tiemblen, pero yo estoy a tu lado, yo voy a hablar en lugar tuyo. Eso. Esto que le estoy enseñando, la iglesia lo asimiló. Esto de hablar confiadamente y con audacia. ¿Por qué lo asimiló la iglesia? O sea, estoy hablando de la iglesia primitiva. Veámoslo, lo que asimiló la iglesia. ¿Cuál es el siguiente libro que sigue después de Juan? Hechos, ¿verdad? 4, versículo 31, dice así: cuando hubieron orado, porque los habían amenazado a muerte, ya no prediquen más en ese nombre, pero ellos se fueron a buscar al Señor, fueron a encerrarse. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, aleluya, igual que aquí. Aquí están temblando, pero de otra cosa, hermano. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí está. Hablaban con audacia, confiadamente. Y dice el texto: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo es con valentía. Ya me imagino cuando los habían amenazado, sobre ellos recargaba la muerte también, pesaba la muerte. Hermanos, hoy he venido a hablarles de Cristo. Cristo vive. No iban temblando, porque cuando hay una amenaza la voz te tiembla. Ellos hablaban de Cristo. Cristo vive y permanece para siempre. O sea que predicaban confiadamente. ¿Sabe una cosa?
La vida física es una sola. Usted lo sabe. ¿Cuál es la huella que usted va a dejar? Mientras usted permanezca en esta iglesia y usted algún día se va, yo voy a pedir y voy a pagar más que le pongan algo en la lápida. Aquí murió el Aragán que nunca quiso hacer nada. Me dispensa, pero yo escondida voy a llegar a las 12 de la noche a poner unas letritas allí. Por araganazo murió. Pero también me voy a complacer el poner estas letras. Aquí murió aquel que predicó con las botas puestas. Uno llora. Yo he ido a enterrar bastante, hermano. Aquí, hermanitas. Fue a enterrar una hermanita que esa mujer se metía en cualquier parte, ya anciana. Andaba con cuentos. Y lloré por esa mujer. Pero también he llorado por los haraganes. Lástima, dije yo, papito, que te fuiste sin hacer nada. Pero al menos vas a hacer abono del marañón que está en la par tuya. Al menos va a servir de algo, ¿va? Ese no pello, hacer nada, quíteselo de la boca. Porque si usted es un genuino hijo de Dios, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero vea, estamos hablando de la iglesia primitiva. El 4:13 le voy a leer de Hechos. También dice esto. El capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, lo mismo que Jesús hacía, hacían ellos. Dígalo fuerte conmigo, hacían ellos. Les tengo una cantidad de versículos de esto de la iglesia primitiva, pero también esto lo hizo Pablo. Esto lo hicieron los apóstoles. Porque sobre ellos, sobre cada hombre de Dios genuino, pesa la muerte. Pesa la muerte. Usted dice, ay sí, hermano, yo se lo creo. Fíjese que a mí me chismeografiaron por allá y por eso tengo miedo. Mire las pruebas que le llegan a usted, hermano. Y otro dijo, hermano, mi cruz, sobre mí pesa una cruz fuerte. Ay sí, hermano, mi suegra. Mire qué chistosito es, hermano. Y aún así, que el tipo de cosas triviales las cuales le suceden no hacen nada. Ya no digamos si pesara una amenaza fuerte. Se retiran del evangelio. Con que un chisme saca a las personas de la iglesia. Una mala mirada. Y así se lanzara con toda una persecución terrible. Es capaz que el 2% queda en el evangelio. Tanto Pablo como Pedro predicaban con denuedo. Así lo hacía Cristo. Así lo hacía el Señor. Mira, habla públicamente y no le dicen nada. Eso era lo que ellos juzgaban. Y miren su juicio, el cual ellos hacían. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Otra pregunta, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ante esa pregunta, el pueblo estaba asombrado porque los gobernantes, ante esa pregunta, no respondían nada a Jesús. A pesar de que Jesús los había confrontado. A pesar de que los había humillado en público. Por eso es que ellos estaban sorprendidos. De ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Habrán reconocido que Él es el Mesías? Pero mire, ante eso, ellos van a sacar, hermanos, dos aseveraciones equivocadas. Ante esto que estamos observando. Veámoslo, ¿cuáles son esas aseveraciones equivocadas? Aseveraciones equivocadas. El verso 27. Pero sabemos de dónde es. Esa es la primera aseveración, ¿verdad? Equivocada, no certera. Sabemos de dónde es.
¿Por qué digo de que ellos estaban equivocados en estas aseveraciones que se van a dar a conocer en los versículos siguientes? Primero, en la primera aseveración, estaban equivocados ellos al decir de dónde venía nuestro Señor. Sin duda ellos querían decir, según el texto 26, el 27, ¿verdad? Perdón. Pero sabemos de dónde es. O sea, ellos creían conocer su procedencia. Sabemos de dónde es. Vea usted esa aseveración equivocada. Sabemos de dónde es. Quiero continuar las demás expresiones del verso 27. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Aquí es la segunda aseveración. Veamos la primera y la voy a explicar de esta manera. Esos tipos, como eran judíos, hablando de la procedencia, ellos creían, porque eso es lo que se da a conocer en sí en la explicación, creían que Jesús procedía de Nazaret. Imagínense un judío pensar, claro, como ellos no miraban a Jesús como el Mesías y lo miraban como alguien común y corriente, pero a pesar de verlo como alguien común y corriente, un judío no podía equivocarse, aun si su procedencia era humana. Si ellos eran muy rigurosos en eso, rigurosos en el sentido de conocer la procedencia humana de alguien. Ellos no se equivocaban, habían registros pues, en donde se verificaba en dónde las personas habían nacido. Y ellos creían que Jesús su procedencia venía, ¿de dónde? De Nazaret, correcto. Pero ve usted esta explicación. La procedencia de Jesús, en el sentido humano, ellos sabían que Jesús venía, como conocían a su papá y a su mamá, María y José. Si usted lee la Biblia, hermano, el linaje de María y de José venían del linaje de David, los dos. Y Jesús venía de una de las tribus, de la tribu de Judá. Pero ellos creían conocer su procedencia. O sea que estos judíos, aparte de ser incrédulos, eran ignorantes. Eran ignorantes. Ignorantes. Una persona cuando lee, estudia, inquiere, se cerciora primero antes para después hablar. Sabemos de dónde es. Lo conocemos. Nació en Nazaret. Conocemos a sus padres. Pero fíjese, hermano, que Jesús no era de Nazaret. Una persona con conocimiento, así como ellos, sabían, o sea, iban a darse cuenta en el sentido humano que Jesús nació en Belén de Judá, que se crió en Nazaret. Todos los que nacían en Nazaret se les llamaba Galileos. Pero él nació en Belén de Judá. Y dice la otra frase, ¿ve? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahí está la otra aseveración equivocada. Una grande equivocación, hermano, al decir que sabía de dónde venía. Y la otra, nadie sabrá de dónde sea. O sea, ellos malinterpretaban los textos bíblicos. Quiero que usted, por favor, abra su Biblia. Vea cómo malinterpretaban ese texto que está contenido en el Antiguo Testamento, esencialmente en el libro de Miqueas. Abra su Biblia, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ábralo. Miqueas 5:2. Por favor.
Y quiero que lo lea, hermano. Quiero que lo lea. Porque es muy importante leer las citas bíblicas que acá se nos dan como referencia. ¿Qué dice ahí en Miqueas 5:2? Quiero que lo lea a voz fuerte conmigo, no vaya a estar leyendo con la vista. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Todo judío estudioso sabía esto. Pero ellos malinterpretan. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si aquí se nos da el proceder de dónde vendría el Mesías, entonces ellos tenían que estar sabedores de eso. Porque las expresiones de aquí de Juan dan a conocer que ellos son un montón de ignorantes, hermano. Ignorantes. Y no tenían que pasar por alto lo que aquí se refiere en el capítulo 7, versículo 27. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Cuando Miqueas lo dice. ¿Me entienden? Pero como les decía al principio, ellos están defendiendo, se lo dije en la introducción a ustedes, su punto de vista errado. Están defendiendo su propia incredulidad, pues, y malinterpretando, porque en eso se demuestra la ignorancia. Todo judío sabía de dónde iba a venir el Mesías, y no era ignorante de esto, pero yo sí. Nadie sabrá de dónde sea. Nadie. Eso no es cierto. Por eso es que veamos lo que nos dice Pedro acerca de estos ignorantes en una de sus cartas. Busque, por favor, ahí una carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, y lea conmigo el capítulo 3, el versículo 5. Vea lo que dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, la palabra ahí que retomó es ignoran voluntariamente. Una persona que es ignorante es porque no sabe nada. Si no sabe nada, muchas veces se da porque ellos voluntariamente no quieren saber nada, no quieren ninguna información, pues. ¿Ya? Así les pasaba a estos judíos, ignorantes. No sabían de dónde era él, y ahora dicen, ni se sabrá de dónde saldrá. Dos aseveraciones incorrectas, porque así se sabe de dónde vendría y de dónde saldría. Aleluya. Pero sigamos adelante en el verso número 28. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Qué lindo es este texto. Jesús les enseñaba, ¿a dónde? Dice, en el templo. Y ahora que él retoma la palabra, hermanos, ante esta multitud de judíos incrédulos, ignorantes, retoma la palabra. Y cuando dice alzó la voz, la palabra en el griego original de la Biblia es que gritó. Aleluya. Gritó. Y esa expresión, alzó la voz,
Y cuando yo le explico a usted en el griego, gritó, cada vez que él alzaba la voz, cuando la alzaba, es porque lo que iba a enseñar era de suma importancia. Aleluya. Ahorita el Señor está aquí con nosotros. Y la gente dice, pero la gente no es sorda. Jesús gritaba cuando habría de decir algo importante. Imagínate que yo le estoy diciendo que aquí, Cristo viene pronto. Significa que no tiene importancia. Ah, pero si tomo el micrófono y le digo, ¡Maranata! ¿Usted me entiende por qué elevo la voz? Porque ese mensaje tiene importancia. Veamos ese mensaje que Jesús, al elevar la voz, va a dar aquí. Dice el verso, va a rectificar las dos aseveraciones chuecas, erradas que estos han dicho. Dice, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. O sea, en el sentido humano, pues, ellos sabían quién era él. Sí, cualquiera. Él es hijo de María y de José, ¿verdad? Y él tiene hermanas y hermanos. Es cierto. A mí me conocéis. Ustedes me conocen a mí. Pero aquí va a hablar algo grandioso. ¿Y de dónde soy? Y dice lo que no entendían ellos. Y no he venido de mí mismo. Aleluya. No he venido de mí mismo. Lo que ellos no entendían. Pero el que me envió es verdadero. Es verdadero. A quien vosotros no conocéis. Y aquí es muy importante entender esto. Ustedes dicen que me conocen a mí. Me conocen a mí. Si me conocieran a mí, en verdad, si tuvieran la luz de la revelación, conocerían verdaderamente de dónde vengo. Porque el que conoce a Jesús sabe quién lo envió. 3:16 de Juan. ¿Cómo reza Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál Dios? El que está sentado en el trono, Dios Padre. Que envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? ¿De dónde vino Cristo? Vino de arriba. Vino de arriba. Lo envió porque amó a esta raza humana perdida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Las expresiones de Cristo, yo y el Padre, uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero ellos eran ignorantes, eran incrédulos. Alguien cuando tiene incredulidad en su corazón, eso le cierra y se queda únicamente con la humanidad. Pero cuando el Señor quita la piedra, porque eso es lo que hay, un mensaje lindo de este escritor llamado Matt Lucado que dice, se llama así el tema, quita la piedra que hay en tu corazón. Está contenido en Juan. Así como Cristo ordenó que quitaran la piedra para resucitar a Lázaro. Hay muchos cristianos que quieren ver milagros, quieren ver bendiciones, pero no hay bendiciones ni milagros si usted no quita la piedra de tu corazón. Quita la piedra y muchos milagros se van a dar. Despójese de toda incredulidad y de toda ignorancia. Cuando estamos despojados de eso, gracias a Dios los cristianos estamos despojados de eso. ¿Por qué? Porque para poder venir y creer en Jesucristo, nuestro corazón tenía que estar libre de incredulidad, libre de ignorancia, porque sabemos quién es Él. Jesús es el Hijo de Dios.
Él es el Hijo de Dios. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El que no conoce al Padre no conoce al Hijo. Aquí se está revelando quién es Él, pero un corazón incrédulo no lo puede entender. Dice el verso número 29, pero yo le conozco. Está diciéndoles que su procedencia, como es de arriba, Él conoce quién le envió. Yo le conozco. Y en verdad Jesús conocía al Padre, porque el Padre fue quien lo envió. Él cohabitó con el Padre en la eternidad. Por eso es que reza la frase del capítulo 1 del Evangelio de Juan: yo y el Padre, perdón, la frase conocida, dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, la palabra, el logos, la palabra se humanizó, la palabra se personificó. El verbo se hizo carne. La palabra que ya existía, el logos que ya existía. Él conocía al Padre. Yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Una aclaración, ¿verdad? Yo no soy quien ustedes dicen que soy. Como diciendo, vengo de arriba, muchachos. Y todo aquel que viene de arriba, ya se sabe, ellos estaban esperando la venida de Yoshua, el Mesías. Y ahora que lo tenían enfrente en su cara, decía que lo conocían. Y que cuando apareciera el Mesías, la otra aseveración chueca, no sabía de dónde. Pero sí, la Biblia explica. Por eso, hermano, ahora que nosotros desarrollamos esta temática, es muy bueno el que cada día engrandezcamos, alabemos, glorifiquemos, exaltemos hasta lo sumo el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros éramos ignorantes y ahora somos conocedores de la verdad. Antes éramos incrédulos y hoy somos creyentes. Las frases que rezan en el Evangelio de Juan hacia Tomás: ya no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que sin ver creen, y esos somos nosotros. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre y eterno Dios, Señor bueno, te damos las gracias. Abrimos nuestro corazón. Yo sé que tú también lo haces, porque humanamente nosotros no lo podemos hacer. Abrimos, Señor, nuestra mente, y ahora que tú vas a entrar, haz que reaccionemos en pro de todo aquello lo cual tú, Señor, nos llamas para poder hacerlo. Vivir haciendo tu voluntad. Hacer tu voluntad es hacer tu obra. Hacer tu voluntad, vivir para ti, Señor. Padre, abre los corazones de los que estamos aquí y de los que están escuchando a través de la radio, a través del internet. Señor, gracias por habernos despojado de toda incredulidad, de toda ignorancia. Señor, te bendecimos. Tu luz llegó a nuestro corazón, porque te seguimos a ti, Jesús. Tu palabra se cumple. Yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Señor, obra de una manera especial ese nuevo nacimiento, esa regeneración en los corazones de las personas que están aquí. Hazlo, Señor. Así como estamos con nuestros rostros inclinados y nuestros ojitos cerrados, yo quiero hacer dos invitaciones. Si hubiera algún amigo que en esta noche necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez, por favor póngase de pie ahí a la par de su asiento.
Si alguien en esta noche, tengo 2 minutos nada más, le va a rendir su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Le voy a dar un consejo. Usted planifica cuándo quiere hacerlo, en qué momento. Pero le voy a decir esto: quizás ni llegue ese día el cual usted ha planificado. Ni llegue ese día. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es nuestro. Cada día tiene su propio afán. El hombre pone y es Dios quien dispone. Si hubiera alguna persona que quiere rendirle su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. No desaproveche esta oportunidad que Dios le va a dar hoy. Mañana puede amanecer en un ataúd. Se murió y derechito al infierno. Ahora Dios le llama para que usted en vida aproveche esta oportunidad que Dios le está dando. Venga, no se muera en su ignorancia, no se muera en su incredulidad. Conozca al dador de la vida, conozca a Jesús de Nazaret, que su vida dio por usted en un madero. Hago una segunda invitación en esta noche. Si hubiera alguien también quien necesite reconciliarse con Dios, póngase de pie. Allí a la par de su asiento, póngase de pie. Hago la segunda aclaración. De igual manera como lo dije con la primera, lo hago en esta segunda. Quizás usted se deslizó, falló a Dios, y como su corazón se ha endurecido, también hace planes. Lo voy a hacer el otro mes, mañana hace el culto, o si me invitan a una campaña, tal vez en la casa. Quizás ni llegue ni a la casa. Solo piense por un instante al salir de aquí que no es lo que yo pido ni lo que yo deseo. Mi deseo es que usted llegue con bien a su casita. Pero si eso se diese en la calle, alguno de ustedes se va caído hacia su casa y suceda algo en el camino y usted se muera. Solo piense en eso. Hay pérdida. Se murió sin reconciliarse, se murió sin entregarle su vida a Cristo. Usted va a ir al infierno. La salvación es en vida, las oportunidades Dios las da en vida. ¿Habrá alguien en esta noche quien necesite reconciliarse? Póngase de pie. ¿Habrá alguna persona? Hago la última invitación ya. ¿Habrá alguna persona quien se pone de pie? Entonces voy a orar. Padre, yo te doy las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu palabra. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.